te damos gracias en esta noche ya por el privilegio, Señor, de una vez más aprender de tu palabra. Usa, Señor, la persona que vas a instruir en esta noche, esperando, Señor, que nuestras vidas estén dispuestas a recibir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en el desarrollo de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas y por este día de hoy y por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La semana pasada hablábamos sobre los temas que íbamos a tratar. Hablábamos también sobre por qué estudiar teología bíblica. Hablábamos sobre ese tipo de cosas. ¿Alguien puede refrescar la memoria de lo que hablamos la semana pasada? ¿Alguien puede recordar? ¿Puede hacer una pequeña síntesis de lo que hablamos? Algo breve. ¿Alguien quisiera ayudarnos? Hacer una retroalimentación. De lo que estábamos hablando la otra semana. De lo que estábamos hablando la otra semana. De lo que hablábamos la semana pasada. Vamos, Santiago. De la semana pasada hablábamos del fundamento de la fe. Sí. Así se llama la materia. La materia se llama Fundamentos de la Fe. ¿Qué decíamos? ¿Qué hablábamos? Bueno, la teología es una palabra griega que es aprender a reconocer a Dios, aprender a pensar. La teología es una definición, aprender a entender y a predicar las cosas en relación con la voluntad de Dios. Amén. Amén, exactamente. Aprender a conocer, ¿verdad? A Dios. Decíamos que mientras más conocemos acerca de Dios, pues cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esos momentos de prueba, cuando vengan, ¿verdad?, esos vientos de doctrina, cuando vengan falsos maestros, nosotros podremos vencer, podremos seguir adelante. Entonces hoy vamos a hablar sobre, y decíamos que íbamos a hablar sobre diferentes temas. Hoy iniciamos con el tema las escrituras, la revelación. Las escrituras como la revelación de Dios. Es una manera, y vamos a ver eso, sobre lo que son las diferentes revelaciones de Dios. Entonces, digamos, ya, ¿verdad? Diciendo que las escrituras es una revelación necesaria. Las escrituras, primero es que es una revelación y la revelación es necesaria. Miren, hay mucha gente, lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias, así nos enseñaron, porque a mí me enseñaron así, en un tiempo nos enseñaron que para qué tanta homilética y tanta hermenéutica si con ayunética y rodillética ya uno tenía. Entonces, que para qué necesitábamos la homilética si con rodillética y rodillética y ayunética uno tenía. Entonces nos pusieron esa parte de que no teníamos que aprender. También nos han enseñado por años que el Espíritu Santo trae el rema de Dios y trae la palabra directamente a nosotros. Yo no descarto eso, pero yo sí sé que la Biblia me dice que Dios constituyó a unos maestros. Entonces, podríamos decir que el maestro está para enseñar, está para ayudarnos a aprender más. Entonces, Dios no hizo nada que no tuviese un buen uso o que sirviera para algo. Y si Dios constituyó maestros es para que puedan enseñar. Entonces, muchos de estos maestros lo que hacen es tener la revelación de las escrituras. Yo estoy de acuerdo en que Dios habla, y lo decía la semana pasada. Estoy de acuerdo de que Dios puede hablar a mi vida como Él quiera, porque hablábamos la semana pasada de la soberanía de Dios, de cómo Dios, el Dios soberano, hace lo que Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Hablábamos de eso, pero también hablábamos del orden de Dios, de que Dios es un Dios ordenado. Hablábamos la semana pasada sobre esa manera en la que muchas veces nosotros oímos más lo que un hombre me dice, que Dios le dice, a lo que Dios me dice a través de las escrituras. ¿Entienden eso, hermano? A veces hay gente que me viene con un mensaje. Varón, Dios te dice, te manda a decir, ok, pero entonces vamos a ver algo.
tú eres más santo que yo, tú estás más cerca que yo para que Dios tenga que mandar a alguien a decirme cosas. O por lo menos yo entonces tengo que examinarme qué tan mal estoy yo que Dios tiene que mandarme un mandado con otra gente. Pero vamos a suponer que sí, que a Dios se le ocurrió mandarme un mandado con alguien. En ese caso, ese mandado que Dios me manda, yo debo confrontarlo con las escrituras. Anoten esto, no porque yo dude de Dios, no porque yo dude de Dios, pero yo puedo dudar y tengo la libertad de dudar de que todo lo que el hermano me está diciendo es lo que exactamente Dios me mandó a decir. ¿Entienden eso, hermano? Porque a veces cuando usted le manda un mandado a alguien con una persona, casi nunca, a menos que se lo mande por escrito, casi nunca dice exactamente lo que usted dijo. Le quita o le pone. Entonces, para uno evitar ese show de lo que Dios me mandó a decir, yo aconsejo que si tú quieres, recibe el mensaje, porque tampoco podemos ser, ¿verdad?, negarnos, pero ese mensaje vamos a llevarlo a la luz de la palabra. ¿Qué dice Dios sobre lo que tú me dices en su palabra? ¿Hasta dónde ese mensaje que tú me traes va con la palabra? Decíamos el ejemplo de cómo predicadores llaman a una joven, porque la ven joven, dice: no te preocupes, sierva, Dios tiene a tu esposo ya. Y cuando viene a ver, el esposo está al lado. No te preocupes, Dios te va a dar al hombre. Y el pobre infeliz, el hermano, está pensando: me va a matar Dios, me va a llevar Dios, que le va a suplir otro esposo al hermano. Entonces, cuidado, porque hay mucha gente con buenas intenciones. Escuchen bien, hay mucha gente con buenas intenciones queriendo hablar en nombre de Dios, pero muchas veces movido en ayudar a alguien o en mover a alguien o en que tú te sientas más cerca de Dios. Nosotros no necesitamos que nadie nos acerque a Dios, porque ya Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, cuando vino a la tierra. Amén, hermanos. Si algo de lo que digo choca, no se preocupen, usted me puede debatir. Entonces, la Biblia es una manera que Dios se ha revelado a los hombres. La posibilidad de la revelación invisible en su propio, nos enseña que Dios es invisible en su propia naturaleza. Se hizo el que es invisible en su propia naturaleza. Dice la palabra que Dios se hizo visible en la nuestra. Eso es a través de quien. Lo que Dios hizo fue que se reveló a la humanidad a través de Cristo Jesús. El Dios invisible se hizo visible ante nuestros ojos. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Más, dice, Leo el Grande dijo en el 390 o a 461 dijo: más allá de nuestro alcance, eligió venir a nuestro alcance. ¿Qué significa lo que dijo Leo el Grande? Dijo: yo no podía alcanzar, yo no podía llegar, yo no podía volver a Dios. Es lo que le está diciendo, estoy parafraseando. Y como yo no podía alcanzarlo, Él eligió alcanzarme a mí. Fue lo que Dios hizo. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecan, hay un gran abismo que se hace entre ellos dos. Y Dios entonces en el Edén hace la promesa. En el Edén inicia la gracia para el ser humano. En el Edén inicia la misericordia de Dios para el ser humano. En el Edén inicia la promesa de Dios. Por eso es que el Génesis es el principio de todas las cosas. Es el principio de las promesas de Dios. Es el principio también de la misericordia de Dios. Y en el Génesis, Dios promete acercar al hombre a sí mismo a través de un Salvador que es Jesús. ¿Van conmigo, hermanos? Bien. Entonces, la realidad de la revelación. Hay dos maneras. Hay algo que suena mucho de aquel lado. Está lloviendo. Ay, que está cayendo agua en San Rafael de Nagua. Sí, señor. Parece que no oyen mucho porque está lloviendo. Bien. Yo estaba hoy para Puerto Plata. Yo tengo una materia en Puerto Plata y esa le estoy dando físico los sábados. Así que no se preocupen que un día iré por allá por San Rafael de Nagua. Así que ya ustedes saben, si Dios lo permite. Entonces, hay dos maneras en las que Dios se ha revelado. En otras palabras, el hombre, el pecado le pone un velo delante
Y la palabra revelar es quitar ese velo. Entonces, hay dos maneras, y esto es importante que lo sepan. Hay dos maneras en las cuales Dios se ha revelado a los seres humanos. Hay dos maneras. Una de ellas es la revelación general. Es la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Es la comunicación de Dios de sí mismo a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Es la revelación general, es la comunicación de Dios de sí mismo a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Yo no sé si alguien le ha hecho la pregunta a usted de si los indígenas se salvaron. De si si los indígenas no conocieron a Cristo, si nadie pudo predicarle a Cristo Jesús a esa gente, y Cristo es el medio de salvación, entonces, ¿se salvó algún indígena? Yo creo que sí, porque si usted sabe que los indígenas, ellos de alguna manera, bueno, tengo que decirle primero que los seres humanos traemos en nuestro ADN el anhelo de adorar a alguien o a algo. Tenemos ese deseo de adorar a alguien o a algo. Los indígenas, ellos no conocían a Dios de la manera en la que nosotros le conocemos, pero ellos buscaban a Dios. ¿Y qué pasaba? Cuando llovía, ellos entendían que esa lluvia era sobrenatural. Y entonces ellos se inventaron el Dios de la lluvia. Cuando la cosecha se daba y se daba buena, ellos se inventaron un Dios, el Dios de la cosecha. Como el sol era imperante y rompía la oscuridad y le daba claridad y podían ver todo, ellos se inventaron el Dios Sol. Y así se fueron inventando diferentes dioses, porque ellos no entendían lo que pasaba y veían lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo Dios se manifestó? ¿Cómo Dios se le dio a conocer a esa gente? El salmista David lo dijo de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, todo el universo declara, dice, habla, grita que existe no un Dios, sino que existe Dios. Amén. Entonces, y la revelación general es la manera en la que Dios se muestra a los seres humanos a través de la naturaleza, a través de las cosas naturales, a través de lo creado, de todas las cosas creadas. Y en la revelación general, lo que Dios hace es actuar en favor de los seres humanos. Pasaje bíblico, Salmo 19, 1 al 4. ¿Alguien puede buscarlo y leerlo? Alguien también puede buscar y leer Romanos 1, 18 al 20 y 21 al 23. Y alguien está ahí en la pantalla. Hechos 17, 24 y 28. ¿Ven? Vamos a buscar esos textos y el que lo tenga lo van leyendo conforme lo encuentran. Salmo 19 de 1 Vamos que lo leemos. 1 al 4. Salmo 19 del 1 al 4. Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Le está poniendo a cosas inanimadas, le está poniendo a como que están haciendo cosas de seres animados. Por ejemplo, los cielos pueden hablar, El firmamento puede contar algo, o sea, puede decirle algo a la gente de manera, no puede. Un abismo no puede llamar a otro abismo, ¿verdad? A la voz de su cascada, no puede. Entonces, lo que el salmista está diciendo es, Dios está hablándole a la humanidad a través de la naturaleza.
Me imagino a un salmista que está de noche, vamos a poner, David está en la noche cuidando las ovejas y él mira hacia arriba. Yo no sé si en algún momento San Rafael no tenía energía eléctrica o si ustedes van a un lugar que no haya lámpara, mucha lámpara en la calle, y cuando ustedes van a ese campo que se torna de noche y usted mira hacia arriba, usted puede mirar el cielo estrellado. Usted puede mirar la luna, usted puede mirar el firmamento, usted puede mirar la grandeza, cuántas estrellas, la hermosura del cielo en la noche. Y yo no sé usted, pero a mí me encanta ver esto. Y cuando yo veo esto, yo veo la misma gloria de Dios. Digo, wow, hay alguien que puso cada estrella en su lugar. ¿Sabe que cada una de esas estrellas tienen miles y miles de kilómetros más grande que la Tierra? Y aparte de eso, cada una está a la distancia exacta de la otra para no atraerse y que haya una explosión. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios tiene el control de todas las cosas y el cielo cuenta que Dios es real y que Dios existe. El salmista veía, perdón, a Dios y oía la voz de Dios a través de las cosas inanimadas, como el cielo y como el firmamento. Romanos 1, 18 al 20 y luego 21 al 23. Amén. 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 Puede leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que tienen injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se le manifiesta. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces, las cosas invisibles, ¿verdad? Demuestran al Dios visible. Amén. Vámonos con 21 a 23. Romanos 21 al 23. Yo tengo hecho. Porque no. El mismo Salmo 21. Yo tengo hecho. Romano 1, 21 al 23. ¿Lo leí hasta 23? ¿Tú lo llegas hasta 23? Hasta el 20, 21. Hasta el 23. Pero leyó hasta el 23. Amén. Ok. Vámonos entonces a Hechos 17, 24 al 28. Amén. Te lo tengo yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Y aliento y todas las cosas. Hasta el 28. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Bien, bien. Entonces, estamos hablando sobre la manera en la que Dios se muestra. Número 1, bueno, vamos a buscar Romanos 2, 14 al 15, por favor. Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y causándole o dependiéndole sus razonamientos. Amén. Hasta el 15, 14, 15. Hasta el 15 leyeron ya. Amén. 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 Entonces, hay tres maneras que Dios se manifiesta. Número uno, a través de la naturaleza. Eso es la general. Número dos, a través de la historia. Y número tres, a través de la conciencia. Son maneras en las que Dios se revela a nosotros, a la humanidad. Amén. Vamos a buscar Romanos 1, 21 al 23. Y los textos que están ahí lo van leyendo. Romanos 1. Dice así. Pues habiendo conocido a Dios, le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envejecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No entendí esa parte. Que hable. ¿Cómo es? Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envejecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Me están oyendo? Amén. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la revelación general realmente? Bueno, pues darnos a conocer la verdad de Dios, darnos a conocer a Dios. ¿Cuáles son los límites, entonces, de la revelación general? Bueno, hay algunas cosas a lo mejor que mucha gente no creerá en lo que ve, no creerá en lo que oye. Entonces, la revelación general, decíamos ahorita que es cuando Dios nos habla a través de la historia, cuando Dios nos habla a través de la naturaleza y cuando Dios nos habla a través de la conciencia. Usted dice, oye, pero yo siento que esto está mal, yo siento que no debo hacer esto. Es como cuando tú sabes que algo anda mal. Aunque le llamamos conciencia, entendemos que es el Espíritu Santo el que está tratando, ¿verdad? El que está obrando, el que está trabajando en la mente, en el corazón del ser humano. Entonces, ahí es cuando el Señor va obrando y va tratando con nosotros. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quieren comentar algo de lo que hemos hablado, de la revelación general, de la revelación especial? Si es que pueden comentar ahora, si alguien sobre la revelación general, han tenido una experiencia de esto, de cómo Dios se muestra a nosotros, cómo Dios obra en nosotros, cómo Dios trata, cómo Dios se ha revelado. Si alguien le conoció en algún momento por algo que vio, por algo que escuchó, por algo de la naturaleza. Vamos a ver, ¿quién puede decirme algo? Yo podría decir que sí, que hemos conocido a Dios, porque Él ha obrado en nosotros en muchas cosas. Desde que despertamos por la mañana, pues ya es un milagro que Dios ha hecho en nosotros y por eso lo conocemos. Todo el milagro que Él ha hecho en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia. Hemos conocido a Dios porque Él ha obrado en nuestra vida y lo sabemos que Él existe porque Él nos revela a través de todo la mayoría de las cosas que hacemos, nos las revela y por eso conocemos de Dios. Amén. Por ejemplo, yo tenía el problema de que yo le tenía miedo a cuando se nublaba totalmente esa nube negra. Siendo yo inconverso, le tenía miedo, porque yo entendía que Dios podía
mandar un rayo y matarme. Yo era malísimo y tú eres más de pendejo. Cobarde, como dicen por ahí. Entonces, yo tenía ese miedo de que Dios me matara y créanme que eso era un problema serio que yo tenía. Entonces, eso es una de las razones por las que yo me convertí. Amén. ¿Alguien más tiene alguna anécdota, algo que le ha pasado en la que Dios se le ha revelado a través de algo o a través de alguien? Vamos a ver. ¿Nadie? Pues seguimos entonces. Sí, ¿Tiene seguimos. miedo? No tenga miedo. Hablen. Estamos asustados. No. Estamos entre amigos. Bien. Entonces, esa es la revelación general, la manera en la que a través de la naturaleza, en la que a través de la historia, de lo que la gente va contando, de lo que le pasó. Acuérdense que en la antigüedad la escritura, la palabra no estaba escrita, sino que la gente la iba llevando de boca en boca, de boca en boca. Y cada quien le iba informando al otro las experiencias que había tenido y la manera en la que Dios había obrado en sus vidas. Y era esa la manera en la que se mantenía a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los jueces y a través de muchos iba llegando la palabra. Pero llegó un momento en que Dios dijo, bueno, va a haber que escribir también, ¿verdad? Y ya permitió que se escribieran libros. Entonces, número uno, a través de la naturaleza, los cielos, el aire, las montañas, el mar. A mí me encanta, yo veo a Dios en la playa, en el mar. Yo tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico, fue mi primer viaje que hice, y yo me fui en ferry porque yo quería tener la experiencia de estar entre porque yo amo el mar. Y yo recuerdo que, oye, fue una experiencia maravillosa, porque aún en la noche yo estaba afuera mirando la densa oscuridad, mirando las aguas, mirando la grandeza. Y yo decía, wow, mi Dios puso toda esta agua en un espacio que no puede salirse, que no tiene permiso de salirse de ese entorno. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, cuando usted va a la playa, que usted ve esas olas que van y vienen, pero no salen. No hay manera de que inunden el terreno seco, porque Dios dividió lo seco de las aguas. Entonces, es manera en la que yo puedo ver la gloria de Dios en los ríos, en las plantas, cómo las plantas purifican el aire. Oye, la naturaleza nos alimenta, la misma naturaleza tiene todo para sanarnos. Óyeme, Dios, hermano, entonces todo eso me dice que existe un Dios. El simple hecho de que el sol está de nuestro planeta a la distancia exacta para que aquí haya vida, de que la luna está de la Tierra a la distancia exacta para no atraerse una a la otra y que choquen. Óyeme, que estamos del sol a la distancia exacta para no tener mucho frío o demasiado calor. ¿Saben ustedes que la luna es la que ayuda con el vaivén de las olas del mar? Óyeme, Dios muestra su grandeza, su poder, su autoridad sobre toda la cosa. Entonces también decíamos ahorita, la conciencia me dice, me llama, me informa que hay un ser supremo, que hay alguien que está por encima de todas estas cosas y le conocemos como Dios. Entonces decíamos que la revelación general es la manera en la que Dios se muestra, número uno, a través de la naturaleza, número dos, a través, decíamos, ¿verdad? Naturaleza, la historia, lo que la historia dice, y número tres, a través de la conciencia, ¿verdad? Ahora hablamos de la revelación general, la revelación especial. Hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación especial, ¿qué es? Son las maneras que Dios se comunica de manera particular y las manifestaciones de sí mismo a las personas particulares en determinados momentos. Las comunicaciones están disponibles ahora solo por la consulta de algunas escrituras sagradas. Entonces, la revelación especial es muy diferente a la revelación general.
No se preocupen mucho por escribir, ustedes van a tener esa diapositiva en la grabación y ustedes podrán detenerla en algún momento. Entonces, en la revelación general, ¿qué decíamos? Que Dios actuaba. Dios actúa para que el hombre lo vea, ¿verdad? En las revelaciones, porque manda la lluvia, nos da el sol, permite el aire, nos da la naturaleza, obra, hace milagros, envió el maná, sacó agua de la roca, abrió el mar en dos. Todo eso es la revelación general de Dios. El hecho de que Dios abriera el mar en dos, que Dios abriera el río en dos, el hecho de que Dios permitiera que posiblemente un terremoto ocurriera cuando el pueblo judío le dio la vuelta a Jericó y esas murallas cayeran. Eso que pasó allí fue la manera de Dios actuar para que el pueblo conociera su poder. No solamente su pueblo, los demás pueblos también conocerían que el Dios de los judíos es el Dios poderoso. Las naciones iban a temer al Dios de los judíos por lo que él estaba haciendo, por cómo él estaba actuando. El hecho de que Dios actuara y le pusiera una columna de nube delante al pueblo para guiarle, y no solamente para guiarle, sino también para protegerle de que el calor no lo calcinara, no le afectara su cuerpo. Óyeme, eso es actuar en favor de su pueblo. El hecho de que ni sus zapatos ni su ropa se desgastara era la manera de Dios mostrarle su amor y su misericordia. Era actuar, era una manera en la que Dios estaba reflejando su existencia. El hecho de que Dios le pusiera al pueblo una columna de fuego también para alumbrarle, para darle calor también, para señalarle el camino, no solamente para el pueblo, cualquiera que se acercara allí sería consumido y la gente temería de Dios. Entonces, en la revelación general, lo que Dios hace es actuar. ¿Recuerdan cuando los espías fueron y se encontraron con Rahab? ¿Qué le dice Rahab? Rahab lo que le dice es: hemos escuchado lo que su Dios ha hecho a favor de ustedes. Hemos oído, ha llegado, todo el pueblo tiene miedo. ¿Y de qué tenía miedo el pueblo? De lo que había oído que Dios había hecho en favor del pueblo. De la manera en la que había abierto el mar, de la manera en la que había abierto el río, de la manera en la que los egipcios habían muerto allí en el mar, cómo el mar los ahogó. Uno de los más grandes ejércitos de la historia había sido derribado por Dios. Óyeme, como Dios actuó, dijeron, y todo el mundo tiene miedo de que su Dios haga algo grande en contra de nuestro pueblo. Y Rahab, una prostituta, Rahab, una mujer que no conocía a Dios, por lo que Dios había hecho, dice la Biblia que ella le dijo: cuando pase lo que tenga que pasar, yo solo les pido que me cuiden a mí, que me libren a mí y a mi familia de la muerte. Yo no sé cómo usted le llama eso, pero yo creo que por lo que ella había oído hablar de lo que Dios había hecho, o sea, la historia, Dios se había revelado a la vida de Rahab a través de la historia. Y la conciencia le dijo a Rahab: estos son hombres del Dios viviente. Estos son hombres del Dios que hizo ese milagro. Así que tienes que temer, tenle miedo, tenle miedo. Ella dijo: líbrenme, que yo no muera, ni tampoco mi familia. Y ella creyó a su palabra, tanto así que lo que ellos le indicaron, ella lo hizo. Y si ustedes se dan cuenta, Rahab está dentro de la genealogía de Jesucristo, el Salvador, una prostituta. Miren el milagro de cómo Dios se muestra, se revela. Dios se le reveló a una prostituta de tal manera que esta mujer cambió, y su cambio fue tan grande que entró en un círculo, entró en una línea tan maravillosa, tan especial como lo es la línea mesiánica. ¿Saben lo que es la línea mesiánica? Es toda la descendencia desde el principio y hasta Jesucristo, la línea que señala todo aquel que es un pariente cercano de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y Rahab está dentro de ello. Es más, Rahab incluso está en el libro de los Hebreos, que es a lo que se le llama el Salón de la Fama
de los hombres y las mujeres de fe. Y ahí encontramos a Rahab. ¿Y qué llevó a Rahab a creer? La manera en la que Dios se había revelado a través de la historia y a través de la naturaleza. Entonces, eso es una maravilla. Quiero saber, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? La manera en la que Dios se revela a la humanidad, cómo Dios se revela a nuestras vidas. Amén, hermanos. Bien. La segunda manera es la revelación especial, ¿verdad? Y estamos hablando de esta. En la revelación general, Dios actúa. En la revelación especial, Dios habla. Dios habla. Amén. En esta Dios habla. Tenemos varios pasajes bíblicos aquí. Segundo libro de Samuel 23, 1 al 2. Yo decía, no sé si le decía a ustedes, que los libros se leen como primer libro y segundo libro. O el primer libro. Por ejemplo, aquí podemos decir el primer libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 al 2. Mucha gente dice, vamos a leer en segunda de Samuel o en primera de Samuel. No, no se dice ni primera de Samuel ni segunda de Samuel. No se dice primera de Reyes ni segunda de Reyes, porque los libros son masculinos. Lo que sí se dice primera y segunda y tercera son las cartas, porque las cartas son femeninas. Cuando usted va a leer un libro, tiene que leer, vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 2. El primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Hermano, yo le decía a ustedes que para aprender hay que desaprender. Entonces no va a ser fácil adaptarnos a esto, pero lamentablemente nosotros decimos mal. Es segundo libro de Samuel o el libro segundo de Samuel, capítulo 23, 1 al 2, o el primer libro de Samuel, o el libro primero de Samuel. O sea, tenemos que aprender que es así. Yo eso digo porque yo soy maestro de español. Y yo trato de corregir algunas cositas, hermano, que están mal. Por ejemplo, solemos decir, vamos a tener la palabra de Dios leída. Hay dos verbos ahí. Vamos a tener, ¿verdad? Ese vamos a tener es en futuro. Vamos a tener en un momento, o sea, es en momento futuro, un futuro prácticamente presente. Ahora, la palabra de Dios leída ya está en pasado. Entonces, tú no puedes tenerla en dos verbos. O la vas a leer o ya se leyó. No sé si me entienden. Lo que hay que decir es, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Punto. Ya. Porque no puede decir, vamos a tener la palabra de Dios leída. Porque ya, si está leído está en pasado. ¿O será leída? Si es leída, ya será leída. Ok, puede ser, sí, será leída. Así sí, ahí sí. Será leída, sí. Ahí sí. Pero que casi nunca lo decimos así. Casi siempre decimos, vamos a tener la palabra de Dios leída. Pero es mejor, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Es mejor. Amén. Bien. Segundo libro de Reyes 23, 1 al 2. Si alguien puede leer, por favor. La palabra de Dios será leída. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Alumno inteligente. Y así. Entonces, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Perdón. Y dice el 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Amén. Amén. Entonces, ¿qué usted entiende por eso? Vamos a ver, ¿qué usted entiende por esa parte?
¿Qué entendemos ahí? Entendemos ahí que el rey reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño. Lo que significa fue que el rey reunió a todo ese personal para leer la palabra que había dicho Jehová. Amén. Ahí está. Para leer la palabra. Y una de las relaciones especiales es la palabra. La palabra. Amén. Efesios 3, 2 al 6. Efesios 3, 2 al 6. Amén. Bendito Dios y ahora. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. ¿Hasta dónde es? Hasta el 6. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo? Miren, Dios me ha revelado algo, pero que la revelación, porque miren, yo no quiero entrar en un conflicto aquí con esto. Pastora, usted me corrige si entra en un conflicto, por favor. Pero óigame. Hay gente que está hablando de que Dios me está revelando ahora. Dios me está revelando ahora. Hay que tener cuidado con eso, porque ya la revelación de Dios está dada. Dice la Biblia que no hay una profecía más segura que las Escrituras. Que no la hay, hermano. No hay ninguna otra profecía más segura que la Biblia. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios le está revelando algo que no se lo mostró a los antiguos, si usted lee bien el texto, que conforme lo leyó la hermana, es que en la antigüedad solamente los judíos tenían el derecho a la salvación. Solamente los judíos eran conocidos como pueblo de Dios. Solamente los judíos eran conocidos como herederos del reino, porque solamente ellos eran conocidos como pueblo, como hijos. Y Pablo dice, ellos no entendieron esto. Y Pablo dice, acuérdense que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, así se llamó, el apóstol de los gentiles. Pero lo que Pablo dice que el Espíritu le ha revelado es lo mismo que Jesucristo practicó. Pablo no está hablando de algo que totalmente es nuevo, porque Jesucristo lo mostró. Ahora, Pablo lo está entendiendo mejor que otros, porque les pregunto, cuando Jesucristo fue a Samaria, ¿se recuerdan? Que en vez de dar la vuelta larguísima que daban los demás judíos, porque entendían que los samaritanos eran inmundos, a pesar de ser familia cercana de judíos, a pesar de que los samaritanos descendían del pueblo judío directamente, porque los samaritanos eran un pueblo que habían salido de los judíos porque era una liga de un judío y un gentil. Entonces, los samaritanos, si usted se da cuenta, tenían las mismas promesas de los judíos. La samaritana le habló del pozo de Jacob. La samaritana le habló a Jesús del Mesías. La samaritana le habló a Jesús de un profeta. La samaritana le habló a Jesús de la esperanza que tenían. Y entonces Jesús está hablando con alguien que los demás la entendían una inmunda, inmerecedora, no solamente a ella, sino a todo su pueblo. Y Jesús abrió el espacio a los gentiles de salvación y vida eterna. Entonces Jesús abre el espacio. Ahora, el apóstol Pablo es el que entiende esta verdad. Y el apóstol Pablo dice, porque en Dios, Dios, él dice, en Cristo Jesús unió los dos pueblos.
y ahora los dos pueblos son uno solo. Él está diciendo, Dios me ha dado a entender que ya no hay solamente salvación para judíos, sino también para todo aquel que cree en Cristo Jesús, que vino a morir por todo el mundo. Eso es una revelación. Eso porque eso era algo que no había acontecido. Eso era algo que casi nadie entendía. Eso era algo que no le cabía en la cabeza a nadie. Pero dígame usted ahora mismo, ¿qué puede cualquier hombre decir que Dios le ha revelado, que ha estado oculto a la palabra? Hermano, ya no hay nada. Ahora, claro, ¿qué puede Dios revelarme? El pecado de alguien. Sí, eso sí. ¿Qué puede Dios revelarme? Los dones y ministerio de alguien. Yo fui llamado al pastorado porque con imposición de manos. Alguien oró por mí, sin yo preguntarle, yo era un muchachito de 17 años, y oró por mí y me dijo, mira, tú estás llamado para pastorear. Yo dije, Señor, reprenda al diablo. Sí, dije yo. Dios reprenda al diablo. ¿Qué pastor ni qué pastor? Déjame tranquilo. Casi 2 años después de yo negarme, alguien fue otra vez y me dijo, quiero orar por ti. Y me dijo, Dios te dice por segunda ocasión que tú vas a ser pastor. Dije, ok, ya, me rindo. Me rindo. Ya a la segunda, yo no voy a esperar la tercera, a la segunda la vencida. Sí, entonces es así, hermano. Entonces Dios se revela, número uno, a través de acciones. A través de acciones. ¿Se acuerdan que Jesucristo oraba por los enfermos? Los enfermos se sanaban y le decía, no le digan a nadie le digan. Y entonces se regaba el asunto. Y él no podía callarse, porque es que esa acción, ese favor, esa gracia, ese amor, no podía callarse. Dice que empezaban a brincar, los cojos empezaban a correr. ¿Y cómo no hablar? ¿Y cómo tú corres si tú eras cojo? ¿Y cómo tú ves si tú eras ciego? ¿Y cómo tú oyes si tú eras sordo? Entonces, esas acciones, y Jesús estaba ante una gran multitud y predicando la palabra y hablando la palabra. Pero dice la Biblia que hubo un momento que él se detuvo. Y entonces dijo, ahora denle de comer. O sea, Jesús hizo una acción. Jesús se dio cuenta de que la palabra es buena, de que la palabra es importante, pero que también esta gente tiene una necesidad física y ellos necesitaban también comer. Entonces, y también Dios se revela a través de el habla. Dios habla a la gente. Finalmente, por medio de la encarnación. Por medio de la encarnación. Esa es la revelación especial, más especial, es la encarnación de Cristo. La manera en la que Dios se muestra a la humanidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué trae la revelación? Dios debe revelarse a nosotros. La revelación general es limitada. Por eso tiene que venir una revelación especial. Porque la revelación general, bueno, la gente dice, no, en las estrellas, eso está ahí por un accidente. Eso fue un choque que hubo y yo no creo en que eso lo hizo ningún Dios. Eso fue un accidente. Entonces, como hay mucha gente que no cree, hay otros que dicen que realmente Dios no abrió el mar Rojo en dos, sino que fue un viento, que ellos pasaron por un lugar que era bajito, que ellos ubicaron ese lugar y le decía a alguien, no importa. Ahora, si fue por un lugar bajito, si es que por ahí pasa un viento de vez en cuando que abre las aguas, entonces el milagro de Dios es que en un mar tan grande, Dios nos llevó específicamente por el lugar que estaba bajito. Ok, vamos a suponer que sí, que era un lugar bajito, pero o que fue un viento que sopló y ese viento sopla cada cierto tiempo. Ok, pero el milagro es que ese viento fue sostenido o se mantuvo hasta que aproximadamente 2 millones de personas, al junto de animales, de bestias, de burro, de muchas cosas, de muchas cargas, cruzaran en seco. Y el otro milagro de eso es que por ese lugarcito bajito que estaba casi seco, cuando el viento dejó de soplar, se ahogó todo un ejército en un charquito muy bajito del lado de ese mar. Entonces, si tú no ubicas el milagro por un lado, ubícalo por otro, pero de todas maneras, de alguna forma, Dios muestra su grandeza, que en un charquito del mar
mató a todo un gran ejército. Entonces, hay gente que niega, hay gente que va a negar la existencia de Dios, hay gente que va a decir, ok, pero aquí el frío y el calor es exacto, pero hay otro planeta que hace mucho frío, que está congelado, hay otro planeta que hace mucho calor, que casi... Entonces, ok, van a buscar la quinta pata del gato. Entonces, la revelación general es limitada. La gente puede verlo o no puede ver a Dios. La revelación es la fuente de la verdad absoluta y objetiva de Dios. El pueblo de Dios debe estar atento, hermano. Deben estar atentos, porque los enemigos de Dios atacan específicamente su revelación. ¿Cuál es el mayor ataque? Miren, yo estaba una vez en un debate en la universidad, en la UAS, cuando yo estudiaba en la UAS, y un maestro me invitó a un debate, y el debate era defendiendo la existencia de Dios. Y yo le dije, mi Dios no necesita defensa. Él llevó un ateo, llevó dos evangélicos, llevó un científico. O sea, estábamos ahí un grupo y habían más de 500 personas ahí en un lugar de la UAS aquí en Santiago. Y él me dijo, hermano, yo quiero que usted defienda a su Dios. Y yo le dije, mi Dios no necesita que yo lo defienda. Pero no, porque queremos que un evangélico esté, no hay problema. Yo estudié la palabra y muchos hablaron. Y el ateo no atacó la existencia de Dios. Escuche bien, hermano. Él no atacó la existencia de Dios. Él atacó la Biblia, las escrituras, porque él entendía que debatiendo, quitando, negando las escrituras, quitaría las obras y maravillas de Dios y la existencia. Entonces, los enemigos de la fe van a atacar la revelación de Dios, ya sea la general como la especial. Mucha gente dice que Jesucristo no murió, que no existió, que fue un hombre más. Atacan eso. ¿Qué es lo que el mundo va a atacar? ¿Qué es lo que el enemigo va a atacar? La revelación de Dios. Y yo lo que dije ahí fue simple. Es extraño que este señor esté atacando la Biblia cuando estamos tratando de probar la existencia de Dios. Y yo le decía, mi Dios no necesita defensa. Él no necesita que yo lo defienda. Él es Dios. Y si yo lo defiendo, él deja de ser Dios. Si yo defiendo a Dios, entonces yo me pongo en el lugar de Dios y Él es la criatura y yo el creador. Yo no vengo aquí a defender a Dios. Yo vengo aquí a defender mi fe, en qué yo creo y en quién yo creo. Y yo estoy aquí, yo decía, yo estoy aquí. ¿Saben por qué? Porque estos no van a quitarle a ustedes en lo que ustedes han creído. Estos que están aquí no van a negar la existencia de un Dios y empezar a decir lo que Dios había hecho. Empecé a mostrarle esa misma, la revelación general, y empecé a hablarle de la revelación especial. Y créanme algo, aún el científico y el ateo me agarraron afuera y empezaron a conversar conmigo sobre la existencia real de Dios. No porque yo sea bueno, sino porque ellos vieron que yo no fui a defender a Dios, porque Dios no necesita defensa. Yo no tengo que defender a Dios en ningún escenario. Él es suficiente para defenderse. Amén, hermano. Pero sí tenemos que prepararnos, hermano. Yo les elogio a ustedes por estar aquí estudiando teología, porque hay mucha gente que no tiene argumentos para defender en qué cree. Amén. Entonces vamos a hablar un momentico sobre las escrituras, ¿verdad? Como la inspiración de Dios. Bien, las escrituras como la inspiración de Dios. Definición. Por inspiración de la escritura nos referimos a que la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de las escrituras que hacían sus escritos un registro exacto de la revelación o que resultó en lo que escribieron en realidad ser la palabra de Dios. Se lo dijo Miller Erickson. Miren, o mejor dicho, oigan y miren. Mucha gente niega la veracidad de la Biblia. Mucha gente niega que la Biblia fue inspirada por Dios. Mucha gente dice que la Biblia, mi papá decía, la Biblia la hizo un hombre. Fue un hombre. Yo le decía, no, eso fue Dios, no fue un hombre. Después, cuando escudriñé las escrituras, entendí que mi papá tenía razón. La Biblia la hicieron hombres, no uno, 40 aproximadamente. Ahora, y lo que él no sabía era que la Biblia fue hecha por hombres, pero fue inspirada por Dios. Que fue inspirada por Dios. Amén. Entonces, la Biblia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Y que Dios habla en palabras humanas, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, que habla en palabras humanas de la historia. Gordon Fee dijo esto, ¿verdad? ¿Cómo demostrar la inspiración de la Biblia?
hay pasajes, yo sé que ustedes conocen, no me voy a detener mucho ahí, ¿verdad? Que hablan de eso. Dice la Biblia que David dijo por el Espíritu. Eso fue hablando el Señor en Mateo 22:43. David dijo en el Espíritu. O sea, está confirmando. En el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento. Dice también Jeremías, en Hechos 28:25, habla sobre Jeremías 1:1 al 9. Los profetas, dice él, los profetas fueron causados a hablar por Dios. O sea, los profetas no hablaron por sí mismos, sino que hablaron de parte de Dios. Y también en Juan 14:10 dice que Jesús habló las palabras de Dios. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo que mi Padre quiere que yo hable. O sea, la revelación, la manera en la que Dios se muestra a nuestras vidas. Amén. Entonces, la inspiración. Jesús prometió que los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, se inspirarían las Escrituras. Entonces, nosotros creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad?, al hombre. La naturaleza de la inspiración. Número uno, hay dos palabras que confundimos: iluminación e inspiración. Yo no sé si usted ha oído a alguien que dice, yo me inspiré y escribí una canción. ¿Te han oído eso? O yo me inspiré y escribí un poema. O yo me inspiré y escribí tal cosa. No, usted recibió una iluminación. La inspiración es divina. La inspiración es lo que viene de Dios. La Biblia es inspirar. La Biblia es inspirar. Porque la Biblia, porque no existía. Ahora, cuando usted escribe un poema, usted recibe una iluminación. Vienen palabras a su mente de lo que ya está hecho o de lo que ya ha sido escrito. ¿Entienden eso, hermano? Una cosa es iluminación, o sea, que te llega una idea, te llega algo a la mente, pero de cosas que ya están hechas. Como ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, usted dice un poema, una rosa cayó del cielo, pero no se deshojó, mi madre me quiere mucho, pero más la quiero yo. De verdad, yo tuve una inspiración y dije ese poema. No, usted tuvo una iluminación, habló de rosa y usted no creó la rosa, ya estaba creada, ¿verdad? Usted habló del cielo, ya el cielo estaba creado, fue algo que se le apareció ahí, no. Entonces, habló de su madre, también su madre ya existía. Usted recibió una iluminación de cosas que ya existen y de eso usted hizo un poema. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, hay iluminación y hay inspiración. La inspiración viene de la Biblia, viene de Dios y es confiable. Entonces, la inspiración, la naturaleza de la inspiración es divina. Divina. O sea, viene directamente de Dios. Por ejemplo, la Biblia es tan divina que es una unidad. ¿Qué significa eso? Que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay contradicción. Desde Moisés hasta Juan en Apocalipsis, ninguno contradice al otro. Incluso en Hebreos dice, así dijo, así dijeron los profetas. Y habla de lo que dijeron, el mismo Jesús no contradice las escrituras, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, él no está contradiciendo. Mas yo os digo, en vez de quitarle, él está añadiendo más, o sea, sobre esto yo digo esto. ¿Entienden eso? No es que, él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Ahora, yo la cumplo y ustedes la han de cumplir. Él dijo, vamos a simplificar esto. Tienen 10 mandamientos. Esos mismos 10 mandamientos, yo lo voy a ubicar en 2. Y con esos 2 cumplimos los 10. ¿Le quitó Jesús? No. Él lo que hizo fue simplificar. Punto. Simplificar. Ponerlo más cómodo. Porque yo nunca, óyeme, en el catecismo a mí se me hizo difícil aprenderme los 10 mandamientos. No 10. No era más fácil que me enseñaran 2. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a mi prójimo, yo no voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a levantar falsos testimonios. Nada mejor así, hermano. Amén. Todos sacramentos y todas esas cuestiones, 2 nada más. Entonces la Biblia es una unidad. Es una Biblia, es un libro que contiene 66 dentro y ninguno se contradice. La Biblia es una unidad. La Biblia es confiable. Es confiable. Alguien me dijo una vez,
No, porque la Biblia tiene errores. La Biblia tiene errores. Ajá, ¿cómo? ¿Cuáles? Sí, porque Josué dijo a la luna que se detuviera, eso también en Gabaón. Y decían que eso era un error. Y dije, no, no hay error ahí. No, porque sea un error, porque la luna no gira, sino que es la tierra la que da vuelta. Y el sol tampoco gira, sino que... Es verdad, es verdad. Pero Josué, en el tiempo de Josué, eso era lo que se creía. Y Josué habló en base a lo que se creía en ese momento. Ahora, ¿cuál es el milagro? El milagro es que Dios entendió lo que Josué quería decir. Ese es el milagro. Y de eso hablaremos la semana que viene. Así que acuérdenme, ahí empezamos la semana que viene. En lo que pasó ese día, que Josué dijo al sol y a la luna detente, y lo que Dios hizo a través de su espíritu en esa oración, en esa petición. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Este es el momento, mis hermanos. Amén. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro, todo claro. Por lo menos hasta ahora. Amén, amén. Amén. Me da miedo porque hoy está la pastora aquí con nosotros. Tenemos la pastora mirándonos ahí, ustedes están participando. Amén, amén. Yo voy a opinar algo, y es que nosotros tenemos un poco, no mucho conocimiento, pero un poco. Y todo eso más o menos uno lo reconoce. Porque a veces uno antes estaba errado, tenía esa confusión, o tenía ese criterio de hablar, pero ahora nosotros entendemos más. Amén. Que lo que cada cosa significa. Amén. Gracias a Dios. Decirle al otro. La gente que no entiende, uno se hace más fácil ahora. Amén. Y entendemos que como Jesús simplificó los 10 mandamientos en 2, ustedes hemos conocido muchas cosas que nos está simplificando la cosa más fácil. Amén, amén. La gracia del Señor. Amén. Así que espero, ustedes saben que ya mañana, si Dios quiere, o mañana, yo lo voy a colgar este video en el grupo, y cualquier cosa vuelven y lo ven. Y si tienen que hacer cualquier pregunta de algo que vieron, tírenmela para acá, que con humildad yo se la voy a responder. Y si yo no puedo, le tiro a la pastora. Ya ustedes saben. Le tiro esa ráfaga para allá a la pastora para que... Amén, amén.